Bueno, con mucha emoción, porque hace mucho que venimos con Fátima conversando de esta charla, de esta entrevista. Tenemos el honor de hablar con Fátima Nolén sobre Christopher Wheeldon. Esta es una charla que surge en el marco del Videoclub Baletómano, es una propuesta que iniciamos el año pasado, que es acercarnos a coreógrafos de hoy en día, porque yo siempre estoy con la historia del ballet, con Petit Pas y eso, bueno, pero hoy qué pasa, hoy qué pasa con una cantidad de coreógrafos. Y bueno, entonces en ese videoclub vamos viendo obras, vamos teniendo encuentros, y siempre que podemos traer una voz de alguien experto sobre esos coreógrafos, es como dar más luz sobre esos temas. Entonces, la invitada súper especial de hoy es Fátima, para un coreógrafo, Fátima, que para nosotros sabes que no es tan conocido, para Ujú. América no es tan como es para Londres o para el hemisferio Nueva norte, York. para el hemisferio norte, y por eso, bueno, nos encantaba charlar contigo. Pero aquí te voy a poner acá como fijar que aparezcas en la pantalla, acá Fátima. Bueno, Fátima, bienvenida. ¿Te presentás vos? ¿Te presento yo? ¿Cómo querés? Como quieras. Primero, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Creo que tenemos una comunidad de pensamiento en el sentido de que lo más importante es dar a conocer lo que es la danza, el ballet, ayudar a que la gente lo pueda apreciar de una manera más profunda. No se trata simplemente o de una manera elitista de entenderlo, sino de desarrollar la capacidad o la sensibilidad para apreciar si algo nos hace felices y nos hace pasar un buen momento y a partir de allí generar la curiosidad para descubrir más, que es lo que justamente vos venís haciendo hace tantos años. Eso realmente me parece un trabajo súper loable y como yo también soy apasionada del ballet y de la danza como vos, insisto, hay una comunidad de pensamiento y de sentimiento. No me acuerdo desde cuándo nos conocemos. ¿Sabes? Estaba pensando eso. Yo creo que como desde el 2010 más o menos. Lo que Yo creo que habla sí. por Yo ahí. creo que nos acercó en un momento Martica Sánchez, Ah, la madre. escritora y conocedora de la danza cubana, porque tal vez un poco más tarde, me parece que como en el 2017 me da la sensación, no 2010, no sé por qué, tal vez antes. Para mí cuando yo llegó Julio a Uruguay, ahí fue que vos Claro, en desde entonces sí, 2010. Por eso yo sí, lo tenés asocié con el razón. 2010. Bueno. Esto es muy gracioso porque nos vamos juntando la gente loca por la danza en todas partes y como yo escribí durante mucho tiempo una serie sobre compañías de ballet y danza en toda Latinoamérica, país por país, para la revista británica Dancing Times, que es una era, porque lamentablemente cerró en el año 2022 después de la pandemia y después de 112 años de recoger todo lo que tenía que ver con la danza, no solamente en Gran Bretaña, sino en el mundo internacionalmente. Y bueno, me encargué un poco de acercar lo que sucedía en Latinoamérica para el público de habla inglesa. Y a raíz de eso vino después ese reencuentro a través de Martica con vos. Ese fue el punto, porque estaba justamente Julio Boca terminando su periodo en el Sodre y entrando Igor Yebra. Entonces me tocó estar mucho en contacto con vos para escribir sobre las diferentes cosas que sucedían en Uruguay. Fátima, Eh, antes, porque esto me imagino que se están preguntando todas, ¿esos artículos están disponibles en algún lado? Digo, sí, sí, Mira, la revista física que obviamente... la revista física desapareció, los artículos están archivados, pero no están lamentablemente Disponibles. disponibles porque la revista no tenía o sea, para conseguir la revista online había que estar suscripto y pagar esa suscripción. Entonces, al ser paga, no quedó en dominio público, pero entiendo que habían ciertos trabajos o ciertas fuerzas para que todo ese archivo, creo que fue a parar ahora a la biblioteca de la Royal Academy of Dance, No aquí se también. pierda. O sea que para consultas están disponibles si alguien va a estudiar o va a hacer un research, una investigación. Así es que en ese sentido se puede acceder. Yo tengo lo mío, obviamente. No, porque ese trabajo es como súper valioso, acercar, porque... Es un año y medio de publicaciones de 2.000 palabras cada uno por lo menos y es lindo, no es todo, pero fue un pantallazo justo antes de la pandemia, que fue para
todo el mundo, no solo de la danza, sino todos nosotros en nuestra vida normal, un antes y un después. Entonces es un pantallazo porque lo que intenté fue mostrar lo que sucedía, pero darle un contexto histórico e indagar un poco en la historia de cada una de las compañías cuando se fueron formando para ver cuánto cuánto habían sido influenciadas por por los bailarines, los coreógrafos, la gente, los hacedores en Europa que encontraron en nuestros países latinoamericanos la paz para seguir eh, trabajando, desarrollando su trabajo por las razones que todos conocemos, digamos, primero en la formación de la Unión Soviética y la salida de toda la gente de Rusia, luego la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, y en cada momento iban llegando distintos grupos de gente interesada por la danza, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial es cuando empezaron a venir todos los que eran participantes o representantes del expresionismo alemán y otras formas de danza moderna también. Bueno, veremos después si podemos, aunque sea, acceder a unos porque son maravillosos. Voy a presentarla porque me pregunté esto, que quedó ahí al medio. Fátima es periodista, tiene muchos años de trayectoria como periodista internacional, además siempre con esta pasión por la danza. Bueno, Dancing Times es la revista referente durante muchos años, siempre además conectando un poco con Latinoamérica. Justo hablaba ayer con Jessica, que es parte de esta comunidad de Ecuador, que cuando fue la gente de Ashton para allá, dice, ay, qué divino que estuve con Fátima. Bueno, Fátima además vive en Londres, hoy es presidenta de la Sociedad Anglo-Argentina, o sea que tiene, más allá de toda su formación y bagaje, tiene una doble formación, un doctorado en ver mucho ballet, que eso es una super clase, y bueno, y por estar ahí, por estar en este mundo es que nos va ahora a acercar el mundo de Christopher Wilde. Fátima, yo te doy abierta, ustedes pueden preguntando por ahí, yo le voy haciendo las preguntas a Fátima, vamos como conversando. Eh, adelante. Bueno, dale. Christopher Wheeldon, para comenzar, es un hombre realmente joven. Christopher Wheeldon es un bailarín británico que comenzó su amor por la danza muy parecido a lo que le sucedió a Frederick Ashton cuando la vio a Pavlova. Él vio en la televisión a los 7 años un ballet por BBC. Era la Fille Malgardée de Ashton y se dijo a sí mismo, esto es lo que yo quiero hacer. Y siempre tuvo el apoyo de sus padres para desarrollar su interés. Empezó a hacer clases en Somerset, que es aquí también en Gran Bretaña, y cuando lo vieron bailar dijeron, este chico tiene grandes condiciones, y sugirieron que se uniese al Royal Ballet de Londres, a la Royal Ballet School de aquí de Londres. Pero ellos tienen como un programa asociado. Durante un tiempo él estudiaba desde Somerset, le tomaban los exámenes, luego entró a los 11 años a lo que sería el White Lodge, que es una escuela de pupilos que pertenece al Royal Ballet, sería la escuela junior, para los que no saben. O sea, es un lugar paradisíaco en el medio de Richmond Park, rodeado de los ciervos. Ahí tomó todas sus clases, les enseñan toda la escuela primaria y secundaria, además de las horas y horas de danza. Luego pasó a la Upper School, que hoy en día está aquí al lado de la Royal Opera House, o ahora se llama en realidad Royal Ballet and Opera. En el año 91, él se unió al Royal Ballet porque era un hombre realmente talentoso, un bailarín realmente con futuro, se lo veía muy bien, y en el año 91 gana el Prix de Lausanne, eh, con una variación relativamente simple, según él mismo nos cuenta, que fue una de las variaciones de la Sylphide. El año anterior, para que ustedes tengan una idea, había ganado Carlos Acosta el Prix de Lausanne. Entonces entra en el Royal Ballet, donde empieza a formar parte del cuerpo de baile, ahí la veo a Batara. um, y al poquito tiempo de estar él bailando allí, dice que entra en contacto con una de las obras de Balanchine que se llamaba Vals Fantasie con música de Glinka y que jamás sintió algo tan
que le proveyera con tanta libertad como esa coreografía de Balanchine. Mientras tanto, él había estado, obviamente, eh, participando de todo el repertorio que se ofrecía en ese momento en el Royal Ballet. Para que ustedes tengan una idea, él estaba como cuerpo de baile cuando fallece Kenneth Macmillan, que fue durante una función, y en un momento muy interesante, con un concurso que aparecía en una de estas, por ejemplo, cereales, cajas de cereales, o era de una aspiradora, creo. Le ofrecen llenar un cartelito, digamos que uno, usted, cualquiera de nosotros podría haberlo hecho para competir por un pasaje a Nueva York. Él lo hace, lo gana y se va a Nueva York. Y mientras está allá, decide, bueno, mientras estoy aquí conociendo Nueva York, que me encanta, dice que se sintió muy cómodo, pidió hacer clases en la escuela del New York City Ballet, que es la American Ballet School. Um, de casualidad estaba el que era en ese momento el director, Peter Martins, lo invita a ser parte de la compañía, él pide permiso a Anthony Dowell, que era el director, para probar por un año por lo menos, y allá parte a vivir en el año 93 en Nueva York. Lo interesante es que él se descubre de alguna manera como coreógrafo mientras está en Nueva York, porque dice que no se sentía muy cómodo haciendo como bailarín, en el sentido de que no le quedaba natural bailar con una bailarina, manejarla. Y como el New York City Ballet tiene una costumbre de hacer talleres coreográficos y de fomentar el trabajo coreográfico, muchas compañías lo tienen en el mundo, digamos, fomentar la coreografía también como una forma de que cuando dejen de bailar haya una transición hacia otra carrera productiva. Para los bailarines, ¿no? Que es algo muy difícil. No es solamente que pueden dar clases, sino cómo, de qué otra manera pueden ser útiles en el mundo de la danza. Y allí empezó haciendo estos talleres, donde mientras está en el New York City Ballet, pone una pieza que se llama Slavonic Dances, pone otras más. Hay una de ellas que es la que él considera la que lo lanza al estrellato o la que lo visibiliza como coreógrafo, que fue Polifonia, con música de Ligeti. Polifonia es, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad, hay pedacitos que pueden observar en YouTube. Polifonia es una música, tiene una música que es tremendamente caótica. Sin embargo, la coreografía, los pasos, las combinaciones que él trae tienen la intención de generar orden en ese caos. Así describe él su coreografía para Polifonia. Y algunos de los críticos que estaban observando o que vieron la función en esa oportunidad, lo describen como el mejor ballet de Balanchine que Balanchine jamás creó. Ese es el punto más importante tal vez para él sentirse cómodo y decir, bueno, a los 28 años dejo mi carrera como bailarín y me voy a dedicar de ahora en adelante solamente a coreografiar. O sea que si uno mira para atrás un poco, Christopher tiene la influencia de una formación que en principio era más bien rusa, en la misma escuela del Royal Ballet, luego entra en contacto con todo lo que eran los ballets de Ashton. Los ballets de Ashton en general son narrativos, hay ballets cortos, hay ballets un poco más largos, pero tienen esa forma narrativa de hablar y tienen una forma muy particular de combinar los pasos, muy musicales. Luego tiene toda la influencia de haber aprendido de los ballets de Kenneth Macmillan, que en ese momento, digamos, después de los ballets del siglo XIX, que eran toda una narrativa de fantasía, de amor siempre en el medio, um, de cosas mágicas, de hadas y duendes, mundos de espíritus. Macmillan empezó a traer
temas mucho más duros, desde violaciones hasta engaños, hasta en Judas Tree es una cosa tremenda, y todo eso es lo que él va absorbiendo. Dramas como el de Mayerling, eh, todo eso es lo que él va sumando. Luego llega a Nueva York, estaba todavía vivo Jerome Robbins, si no estoy equivocada, y entonces no solo absorbe todo el neoclasicismo y la modernidad americana de George Balanchine, sino que además suma la parte lúdica de Jerome Robbins. Ambos habían tenido también pasos por los musicales de Broadway, así como también tuvo Agnès de Mille. Hay varios coreógrafos del mundo del ballet y la danza formal, digamos, que hicieron sus experiencias Broadway, en los musicales. Y como él personalmente, Christopher Wheeldon, amaba y ama hasta el día de hoy los musicales, eh, podemos ver en muchas de sus obras que también ese atractivo musical, esa rapidez de cambios de escenas, de brillantez que ocurre en Broadway, en el West End, es lo que vemos también en sus ballets. O sea que va sumando va acumulando um, conocimiento de varias fuentes y luego de tener de poner coreografías más bien abstractas muy parecidas, no muy parecidas, pero muy influenciadas por Balanchine y por Robbins, le piden en un momento que haga cosas para el Royal Ballet, es decir, vuelve de Nueva York a Londres. O sea, él tiene como una relación transatlántica muy cerrada, muy fuerte. Um, y en un momento, a pesar de que había intentado tener su propia compañía de danza que se llama Metamorphose, a pesar de que había tenido grandes éxitos con sus ballets abstractos, llega un momento en que le piden si quieren hacer algo narrativo. Y como le gustó mucho lo que le ofrecieron, que era Alicia en el País de las Maravillas, en ese momento se lo pidió Dame Monica Mason, que era la directora del ballet, y fue en un momento muy especial, porque hacía como 16 años que no existía en el Royal Ballet o no se había comisionado un ballet completo narrativo, un gran desafío. También lo que uno tiene que tener en cuenta cuando habla o ve el trabajo de los coreógrafos es la parte comercial, qué es lo que uno le va a ofrecer al público. Porque, bueno, todos sabemos que armar una producción de lo que sea es extremadamente caro, se suman y se unen muchísimas disciplinas diferentes, hay cientos de personas detrás de lo que uno termina viendo en escena. Y eso significa entonces una inversión muy grande para llevar adelante o proponer una producción nueva. Entre las cosas que ha hecho Chris Wheeldon antes de abocarme a la parte narrativa, él ha trabajado o empezó a trabajar en Estados Unidos como coreógrafo con muchísimas de las compañías americanas, desde el San Francisco Ballet hasta Tulsa, Pacific Northwestern. Um, no hay muy pocas compañías que no tengan algo puesto de Y Christopher siempre Wheeldon. muy joven, ¿no, Fátima? Porque eso es algo que Él tiene 53 años en este claro, momento, pero es un tipo joven. cuando empezó esto en Estados Unidos, este boom era un chiquilín. Bueno, en el 2001 es cuando creó Polifonia, si no me acuerdo, y cuando justo fue, me acuerdo porque era el 11 de septiembre. Entonces, me acuerdo las cosas con eventos. Tal vez puso, ese mismo año puso un musical en Broadway que no le fue muy bien, que se llamaba paradójicamente The Sweet Smell of Success o El dulce olor del éxito, y no fue exitoso para nada. Pero él dice que en realidad es porque el momento no era el apropiado con todo lo que estaba sucediendo. Bueno, en fin. En ese momento, sin embargo, es cuando le ofrecen a él ser coreógrafo residente del New York City Ballet, y esto es lo que también lo marca como un pivot en su vida, un hito.
Y de ahí en adelante es donde él comienza a, a generar más producción. Porque eso Eh, es tal cual, es un momento, es una compañía wow, Impresionante, porque impresionante después además de Robbins, y para poner en contexto para alguien quizás sabe, no sé, bueno, New York City Ballet es una de las mejores compañías del mm, mundo, ser si uno ve coreógrafa un excelente. ballet si uno ve un ballet de Christopher Wheeldon, para empezar, son ballets que son extremadamente rápidos, en donde los pasos están con los pasos clásicos. Él usa la técnica clásica y trata de estirarla lo más que puede y mirarla de otra forma para encontrarle posibilidades nuevas. Eh, es- Sabiendo los pasos de danza, yo siempre pienso de qué manera puedo generar una analogía. Es como si fuera matemáticas. Uno tiene todos los números. ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer con números? Infinitas. Depende qué tipo de matemáticas uses y de qué fórmulas uses. Eh, Puedes usar los pasos de danza clásica sistematizada de infinitas formas. La cosa está en cómo hacerlo para que sea claro para quien lo está viendo, sea atractivo y además limpio, ¿no? O sea que hay que tener una combinación de una genialidad como coreógrafo, pero también hay que tener la posibilidad de trabajar con gente que pueda interpretarte lo que vos estás queriendo decir y pueda ejecutarlos de una manera tan clara y limpia, que es lo que exige mucho Christopher Wheeldon, para que tenga el efecto que él busca, ¿no? Como artista. Yo quiero transmitir esto, pero tiene que utilizar a otras personas para que visibilicen su idea. Y entonces por eso la exigencia de la claridad en los pasos, de las formas dentro del escenario. Él maneja mucho el conjunto, hace como si fuera un entretejido o genera una trama, si uno lo mira desde arriba y no desde el frente. eh, muy fáciles cuando uno los mira de arriba, si uno ve un ballet, a veces mírenlo de la platea, pero vayan a ver arriba a los gallineros de vez en cuando para que observen de arriba la parte de escena, el mapa en el escenario. Esas cosas a mí me generan me generan mucha emoción, me dan piel de gallina, porque realmente uno a veces solo se queda con lo que está enfrente y se olvida todo lo demás. Eh, digamos, él trabaja mucho la parte de arriba del cuerpo, de upper body, como se dice en inglés. El trabajo de brazos y manos, sí se puede ver obviamente las influencias de todos los nombres que he estado diciendo anteriormente, um, pero me da la sensación de que para mí personalmente, a pesar de las obras abstractas maravillosas que ha hecho, como After the Rain, con música de Arvo Pärt, que es una cosa fantástica. Tiene creo que te mandé una foto allí con Marianela Núñez y Tiago Suárez, es la que te mandé última, si tenés ganas de ponerla. Acá Eh, tengo, acá. Esa, por Ah, ejemplo, acá. esa, Les comparto acá, compartir, aquí, a ver, ahí. es muy interesante. ¿Se ve? Esa, bueno, esa foto es una de las dos partes del ballet After the Rain. Él comenzó coreografiando este pas de deux, que como ven no tiene puntas la bailarina y algunas bailarinas lo prefieren trabajar hasta sin media punta, es decir, a pie descalzo. Pero esa posición en particular hasta tiene nombre cuando la van a hacer en otros lados, le dicen Titanic. Ajá, Porque parece claro. Leonardo DiCaprio y ¿cómo se llama? La Kate actriz. Winslet. Eso, Kate Winslet. Bueno, y luego de este padedé en realidad es precedido por una obra grupal bellísima. Él trabaja mucho todas estas posiciones casi fuera de eje, desafiando la estabilidad vertical, digamos, con los cuerpos en tensión. Eh, Trabaja mucho piso, envolturas, los padedés y las promenades que hacen esos paseos alrededor, que el chico la gira a la chica, para quienes no conozcan toda la terminología.
Son paredes muy especiales, son promenades muy especiales, muy envolventes. Uno puede ver algunas marcas registradas Wildon, digamos, en su trabajo. Eh, si querés, Amamos podés las marcas, armamos las acá marcas también. registradas. Otra foto, vos Sí. avísame, ¿tá? Cuando quieras que ponga alguna. Bueno, Voy haciendo. en realidad, digamos, tiene otras obras, tiene Within the Golden Hour, que es una obra muy bonita puesta por el San Francisco Ballet. Él ha trabajado con montones de compañías haciendo revisiones de algunos ballets como La Bella Durmiente, ha trabajado con el Dutch National, trabaja mucho con el National Ballet of Canada, con el Australian Ballet. Sin embargo, por ahora no ha llegado a Latinoamérica, pero está, digamos, se mueve cruzando el Atlántico, viniendo para el lado de Europa, va a Japón. Es una persona que lo están llamando de muchas partes, pero para que tengan una idea, yo me he anotado acá porque si no soy terrible con con las fechas. Para el Royal Ballet hizo varias cosas antes de su primer ballet completo, de toda una tarde, digamos un full length, como le decimos acá, que fue Alice's Adventures in Wonderland, o la Alicia en el País de las Maravillas. Y entre ellos hizo una obra que se llama Eternum, que le valió premios Olivier, tiene premios Tony en Nueva York, fue nombrado OBE, Officer of the Order of the British Empire en el 2016. La Marianela la vimos ahora, que está en todas las redes, Ahora, digo, claro, tuvo un momento como muy emotivo. sí, a ella se lo dieron por servicios a la danza. Interesantemente, a Christopher Windle se lo dieron por servicios a la danza, pero en el extranjero, Ah, mira, no acá. Claro, sí, una anécdota, sí, digamos. sí, sí, vean, Eh, bueno, no sé si estoy hablando demasiado y por ahí me paro un poco para ver si quieres preguntarme o si sigo ah, hablando. me parece que eso de que les ibas a contar, como, bueno, qué cosas se identifican de él, o qué cosas podemos, vos decías que hay varias marcas registradas. De, Bueno, sí, en principio, de- o sea, la claridad de sus pasos, la cantidad de pasos que pone y la velocidad que le exige, eso definitivamente es Wildon, pero también si miramos ya no las obras abstractas, sino las obras narrativas, a las que me voy a referir ahora, eh, él genera historias con simplemente poner un hombre y una mujer enfrente y nada, los manejos grupales son excepcionales. Por eso a mí se me ocurrió de alguna manera decirte que creo que es el coreógrafo que está liderando el ballet narrativo en el siglo XXI. Es un siglo XXI en el que es completamente diferente a lo que uno hacía años atrás. Yo me refería a que era todo muy mágico y muy espiritual antes y sin embargo con Macmillan se pasó al otro lado, a una cosa más psicológica, más oscura, más en sus ballets, una cosa mucho más difícil y desafiante para... Dark, como eso. Hablaba de cosas, hoy en día hasta dicen, bueno, tal vez no habría que mostrar ese ballet porque en realidad hay tanta violencia contra la mujer que, bueno, te imaginas que no lo van a dejar de mostrar, pero generan siempre, mientras un ballet genere esta curiosidad y este debate, siempre es útil. Ahora, vamos a ver por qué, o por qué yo llamo que es el coreógrafo que lidera la narrativa. Eh, Él ha generado en estos últimos años cuatro ballets narrativos. Para hacer un ballet narrativo, ustedes para que tengan una idea, piensen en el Lago de los Cisnes, piensen en La Bella Durmiente, en el Cascanueces, tienen varios actos, tienen mucho movimiento grupal, tienen variaciones para solistas, para primeros solistas, tienen un pas de deux, tienen obras para los principales, perdón, variaciones para los principales, y esa misma estructura del siglo XIX es la que él utiliza para desarrollar o para estructurar sus ballets hoy en día. No ha querido, digamos, últimamente lo que él ha buscado más que nada es contar una historia a través de la cual el movimiento de la danza pueda transmitir el contenido sin necesidad de palabras. Él dice que es suficiente con la danza para eso.
Cuando Dame Monica Mason le pide hacer Alicia en el País de las Maravillas, lo primero que a él se le ocurrió es no quiero hacer un cliché de Disney. Todos hemos visto las películas de dibujitos animados o cartoons cuando éramos chicos seguramente. No quiero que tampoco se parezca a las ilustraciones clásicas del libro de Lewis Carroll. Eh, y obviamente acá en Inglaterra también hay que tener en cuenta algunos aspectos culturales. Aquí, por ejemplo, muchos de los libros, así como nosotros en los países de habla hispana, tenemos dichos que son fácilmente reconocibles porque vienen del Quijote de Cervantes, o en el caso de la Argentina, los que somos argentinos en esta, son dichos que tenemos del Martín Fierro y así sucesivamente. Lo mismo sucede con Shakespeare, con Lewis Carroll y con otros autores en Gran Bretaña. Muchas frases que se dicen normalmente han surgido de los libros, de haberse leído, son tan populares que la gente utiliza frases del libro como un dicho en su vida cotidiana. Yo no sé si a ustedes les ha resultado fácil leer Alicia en el País de las Maravillas cuando eran chicas. Yo no lo encontré nunca maravilloso, en realidad siempre me asusté cuando lo leía. No entendía la mitad de las cosas y solamente lo entendí de adulto, de grande, y porque tenía otras referencias que uno, a pesar de que fue escrito en el 1800, no sé, 70 o algo así, o 60, no recuerdo bien, o tal vez al comienzo, en el corte entre el 1800 y el 1900. eh, eh, Hay mucha referencia, por ejemplo, al uso de drogas o de alucinógenos o de eh, cigarros o cosas que se fuman o hongos o sea, es todo muy loco. Pero la historia de Alicia en el País de las Maravillas es tan conocida que puede generar miedo a cualquiera que se lo propongan. No quería que fuera un cliché, iba a necesitar algo que visualmente resultara fresco, eh, una música que fuera totalmente original y entonces así se llega a la conclusión de que la mejor persona para pedirle que haga la música o genere la partitura para la obra iba a ser Joby Talbot, que ya había compuesto algunas obras para el Royal Ballet, pero es una persona que tiene muchísima experiencia en componer músicas para films. De vuelta es lo que caracteriza a Christopher Wheeldon, es esa necesidad o un ritmo, de utilizar un ritmo casi cinematográfico cuando hace sus obras. Todo sucede muy rápido, como en los musicales, los cambios de escenas. Es todo muy exigente, no solo para los bailarines, sino también para el equipo técnico. Entonces, hablando con Joby Talbot, Christopher Wheeldon le dice, necesito algo para empezar a trabajar. Esto dura 3 años, así que voy a tratar de hacerlo muy cortito. Joby Talbot pensó que después de leer la obra, conversan, se va, vuelve y le manda una pequeña muestra de 6 minutos. Y Joby dice que él se inspiró en la idea del tiempo del conejo blanco, porque siempre está atrasado y necesita llegar a otro lugar. Y entonces empezó con el tipo metrónomo tic-toc, 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 y la música por eso tiene esa alusión tan importante al sonido del reloj. Si uno pone la musiquita se va a dar cuenta que es efectivamente eso. Um, Bob Crowley es la persona que diseñó todo lo que es escenario y trajes, y tenían que buscar también una visión de Alicia que fuera muy atractiva y que fuera muy colorida, que inmediatamente involucrara a los personajes y los diera a entender fácilmente qué es lo que está ocurriendo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la obra, pero para que tengan una idea, mm, son impactantes las imágenes. Si quieres puedes poner alguna de las que están ahí, cualquiera en el orden que te las pasé, me da lo mismo, porque podemos ver aunque sea algunas Sí, porque de además las nosotros en el videoclub, la verdad que yo la busco, vimos la obra
vieron la obra entera, exacto. Sí, lo que, Ahora, ¿cómo? los efectos que tiene, después te queremos preguntar eso, Es, ¿cómo se ve esto? Porque una cosa es, nosotros usamos una plataforma Medici que tenemos contratada y todos tienen acceso a verla por Medici, que se ve en una calidad maravillosa. Y decíamos, claro, ¿cómo se verá esto en vivo? Porque todas esas cosas que circulan, que una cosa es hecho. Esperen que les muestre una foto para hacerse una idea de todo lo que está diciendo Fátima de la estética y la megaproducción. ¿Ahí se ve? ya todavía no. Ahí está. Bueno, ¿Sí? Voy pasando la foto, ¿está? vale. Esa puedes dejarla Ah, ahí si querés un vale. ratito. Esa es Buenísimo. otra también. Vos decís Bueno, ahí nomás. estamos viendo, para que ustedes tengan una idea, cuando recibe Christopher Wheeldon el pedacito de música que le manda Joby Talbot, él se inspira inmediatamente y después, ¿cómo es que trabaja en esto? También lo resuelve de una manera casi matemática, diciendo, bueno, le vamos a dar 5 minutos o 30 segundos a tal cosa, 5 minutos a tal otra, porque hay tantas situaciones en Alicia del País de las Maravillas que es imposible ponerlas todas. Y una pregunta que siempre los coreógrafos se encuentran como dilema es, ¿qué van a mostrar? ¿Qué van a elegir de la obra para contar? ¿Qué es lo que queda y qué es lo que se descarta? Entonces, obviamente, cuando uno ve la obra, si has leído muy bien y sos conocedor de la Alicia en el País de las Maravillas original, te va a parecer que algunas cosas están más exageradas y otras están totalmente en falta, o sea, han desaparecido. Pero, claro, como autores de una coreografía, uno tiene que buscar qué es lo que va a tener el mayor impacto para pasar el mensaje y que siga siendo, de alguna manera, leal o fiel a la obra. Acá tienen, por ejemplo, otra de las características de Wildon es que él para sus obras utiliza muchos distintos géneros de danza. Mezcla el jazz, mezcla o géneros perdón, disciplinas de otro tipo. En este caso, el gato de Cheshire es un gato que es una gran marioneta movida en realidad lo que quiero decir no es marioneta, es la otra palabra, Tipo pero me teatro la puedo negro, ¿cómo se llama eso? Que los Sí, mueve. bueno, son varios hombres adentro que mueven esta marioneta por debajo, uno no los ve y el gato se desarma y vuelve a empezar, así comienza el segundo acto. Alicia tiene 3 actos, aunque comenzó originariamente con 2. Y Christopher Wheeldon tiene esa cosa de que cuando vuelve a ver sus propias obras cambia un poco, Mirá, acorta, redistribuye, cambia los trajes, sobre todo lo de los trajes sucede mucho más en la parte de los ballets abstractos. Pero acá puedes poner otra, si quieres, a ver, que voy para la próxima. para Uy, dar otra idea de cómo es que funciona o cómo funciona el trabajo. Acá estamos viendo algo en donde se puede ver una especie de guiño de ojo a a las obras de Broadway, los musicales que tienen un chorus line, que son, digamos, casi toda la compañía haciendo algo y avanzando hacia el proscenio de manera progresiva. Eh, por supuesto que este acto es maravilloso. ¿cómo? Este acto y esta escenografía es maravillosa. Bueno, lo Todo. interesante de todo esto es que si uno sabe, si uno se imagina que todo comienza con una fiesta en el jardín en donde el chico que es jardinero, Alicia se enamora de él, le regala una tarta, el chico se va a comer la tarta, la madre se enoja con Alicia y después ella ve que quien le va a sacar una foto, el propio Lewis Carroll, para levantarle el ánimo, se mete adentro de una valija y ahí se manda también ella y empieza a caer todo por el túnel famoso, por el agujero del conejo, ¿no? El túnel del conejo. Van cayendo cartas, van cayendo las letras que están ahí, que son una alusión al libro mismo, a las palabras del libro. Entonces ella llega a este mundo espectacular, a este lugar donde todo es enorme. Si quieres puedes poner otra. A ver. Yo me voy recordando de distintas cosas hasta que toda la recorrida que hace de Alicia siguiendo el conejo, todas estas fotos son de una fotógrafa que se llama Alice Pennefather y son cortesía de la Royal Ballet y Opera. Y son fotos de este año 2024 en donde cambiaron el elenco de lo que se había hecho anteriormente, porque esta obra siempre, Christopher Wheeldon tuvo la idea o fue creada
sobre la bailarina principal Lawrence Cuthbertson. La que estamos viendo aquí es Francesca Hayward y aquí como reina de corazones la estamos viendo a Lauren Cuthbertson, es decir, que ella ha cumplido todo el círculo comenzando por ser la Alicia y de repente es la reina de corazones y quien le enseña a ella a hacer el papel de la reina de corazones o le hace el coaching es otra primera bailarina retirada, Zenaida Janowski, y se había creado originariamente sobre ella. Quien está haciendo aquí del conejo, que en el comienzo del ballet, en el primer acto, en la primera parte del primer acto, es James Hay, y hace de Lewis Carroll. Um, y después tenemos a quién tenemos a la duquesa, que está vestida de violeta, aquí adelante, y la cocinera atrás. Son dos, en inglés se llama principal characters, principal character artists. Son artistas principales de carácter, es decir, que hacen mucho de todo lo que es la comedia, el mimo, y con una fuerza importante dentro del ballet, con un rol muy protagónico dentro del ballet. La duquesa en este caso es Gary Davis, que es un bailarín estupendo, un actor increíble, y la cocinera ahí es Claire Calvert. Como ven, Bob Crowley diseñó realmente cosas impactantes. Es increíble la velocidad a la que también cambian las escenas y los distintos efectos. A veces son unos pocos segundos y mucha gente dice, pero tiene tanta cosa que en realidad no se puede ver bailar a nada. Porque va todo en una capacidad muy grande, pero si uno piensa hoy en día, que es un gran desafío para los directores de las compañías de danza, la gente no tiene tanta paciencia como antes. Estamos todos tan acostumbrados a nuestro mundo digital veloz, de información cambiante, constante y asidua, que yo no, estoy segura, que Christopher eligió esta velocidad y estos cambios y esta gran cantidad de información a propósito para que sea justamente atractivo. Y la prueba está en que el ballet llena los teatros. Ha sido un éxito. Esto fue una coproducción originariamente estrenada en 2011, una coproducción con el Ballet Nacional de Canadá, pero hoy en día lo tienen más de 9 compañías en el mundo, incluida Australia y el Ballet Nacional de Japón, creo. O sea que es una obra que gusta a grandes, a chicos, asusta, la música es estupenda, los diseños de luces son increíbles y además tiene proyecciones digitales en el fondo que son alucinantes. ¿Querés poner otra? Dale. Eh, nosotros la vimos con Bueno, Laura, con Culberson. Vimos la versión que está en Medici, que es como la original. exactamente, sí, esa es la original. Acá lo vemos de nuevo a Francesca Hayward y a William Bracewell. William Bracewell es un bailarín principal del Royal Ballet. Él es el que hace de Jack en la primera escena del primer acto, y luego él se transforma en la sota de corazones, que es una de las cartas. Lo interesante de esto es que todos los personajes que aparecen en la primera escena, la del jardín donde ocurre la fiesta, tienen un avatar en el mundo maravilloso de Alicia. ¿Quién de nosotros no ha tenido sueños raros, locos, cuando uno se despierta en la mañana y dicen, bueno, no sé lo que he soñado, pero estaban estos personajes y sucedían estas cosas? Alicia en el País de las Maravillas es un poco así como ballet. Es realmente un sueño porque termina la obra con despertándose, digamos, Alicia, y se da cuenta que efectivamente todo lo que había vivido era un sueño medio loco. Eh, Otra de las cosas que utiliza Christopher Wheeldon en Alice es la parodia, el humor. Y una de las parodias más interesantes es el momento en el que la Reina de Corazones en su fiesta, en su partida de croquet,
decide mostrarle a la gente que está allí sus habilidades como bailarina con la danza. Y entonces hace una parodia del adagio de la rosa de la Bella Durmiente. Creo que hay otra foto, no sé si tengo una foto pero donde está la reina de ¿Querés corazones, que la busque un segundito en Medici y la sale. conozco? Pero sí, sí, sí. Dale, vos seguís hablando que yo la busque, que dentro Yo, no tiene desperdicio ese momento. no, ese momento no tiene, o una parecía, creo que hay una sola donde ella está en un arabesco, en un developé. No, no sé si está ¿Busco el foto. video o la foto? ¿Qué querés que busque? Ah, si tenés video, Sí, buenísimo. tenemos Está Medici, tenemos genial, Medici. ponelo. Dale, Bueno, el uso de las parodias y del humor y hacer referencias a cosas que ya han existido antes, eh, para quien ve la obra por primera vez, de nuevo, no va a significar nada. Para quienes tenemos una información anterior, realmente fue una sorpresa, porque es como hacerle burla a Petipa, digamos, pero sí, y sin embargo está perfectamente eh, insertado, tiene sentido, es divertido, entonces él usa mucho eso, va apelando a distintas emociones, a que el público tenga un viaje. Y cuando uno tiene un viaje observando algo, puede ser una pintura, puede ser en un concierto, según lo que yo estoy acostumbrada a pensar, a percibir, has generado la reacción del público que como artista buscas. Por eso hay éxito o por eso hay aceptación, por eso se quiere un poco más de ese artista. Y si la experiencia es colectiva de tanta gente, es lo que hace que después un coreógrafo sea contratado en otro lugar y en otro lugar. Por supuesto que algunos coreógrafos son excelentísimos y no tienen estas oportunidades, pero aquellos que la tienen saben perfectamente que es lo que tienen que explotar y seguir explorando para poder seguir generando más producción. acá la encontré, Fátima. ¿Querés que la muestre un A ver, segundo? dale, Mirá, vos decís, pongamos. nosotros en el Video Club tenemos acceso a Medici, o sea que todos tienen eso, y acá y tenés las obras como esta. Esta creo que es Laura Morera. Espera que tengo. A ver, Adelante un poquito. Vamos para. adelanta. Ahí está. A ver, sí. Off with the head. Te van dando flores Sí. en el- O tartas. En Claro. el original es una rosa. Ahora miren esto, qué divertido. Cuando se da vuelta al otro lado. Se escuchan las risas del público, además, ¿no? Sí, tal cual.
Ahora, si uno Ahora, ve, si uno ve lo divertido de todo esto, es que al ser una obra, un argumento tan loco, él se permitió ser totalmente libre y hacer todo tipo de locuras y generar todo tipo de locuras para los bailarines, que también es divertido para ellos, pero no deja de ser desafiante en términos de técnica, porque lo más importante, y como yo les he hablado tanto de la claridad que él exige para sus pasos y para las formas que quiere generar en el escenario, es que si, insisto, si no están bien hechas, si no están bien ejecutados, no va a tener nunca el mismo valor o no va a ser nunca percibido con la misma intención que el emisor lo propone. Pero sí, definitivamente es un hombre que tiene una forma muy particular de trabajar en manera colaborativa. ahí va, yo te iba a preguntar, su proceso creativo con, bueno, su equipo y con sus bailarines, porque también llevar estas ideas tan locas a después, Sí. esto es complejísimo. Acá tenemos a Batara, coreógrafa. Bueno, después de esto le siguieron dos obras narrativas más y también han sido repetidas en varios lugares del mundo, y yo en varias compañías del mundo. Una de ellas es Winter's Tale, que es una obra de teatro de Shakespeare que no es la más conocida, ni la más famosa, ni la más exitosa, y todo el mundo le decía que no la hiciera, y sin embargo, la versión de ballet, según los que yo no he visto nunca la obra de teatro, tengo que admitirlo, pero según los que han visto la obra de teatro, el ballet ha mejorado la versión original del libro y es una belleza absoluta y total y es mucho más formal. De nuevo, todos estos ballets tienen un espacio y un momento para grandes números con toda la compañía de danza, para que se luzcan los solistas, para que se luzcan los principales. Lo mismo sucede con Winter's Tale. Él trabaja mucho incorporando danzas folclóricas, es decir, de vuelta. Estamos mirando la estructura de Petipa del siglo XIX. Después hizo un tercer ballet narrativo que ya se ha anunciado ayer que se va a repetir en el Royal Ballet a fin de año, que es una coproducción con el American Ballet Theatre, y es Como agua para chocolate, de la escritora mexicana Laura Esquivel. Laura le dio libertad total y esa forma colaborativa que él tiene de trabajar significa, se ponen a hablar principalmente con Jovi Talbot. ¿Cómo vamos a dividir esto de manera matemática? Vamos a hablar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Vamos a necesitar esta cantidad de tiempo para este pedacito de la coreografía, para esta escena, para esta otra cosa. Vamos a incorporar cosas típicas como sucedió en Como agua para chocolate. Inclusive utilizaron ritmos típicos. Hay mucho que parece, o sea, que si uno lo ve desde Latinoamérica, parece que estuviéramos viendo un ballet folclórico nacional de algún lugar, porque es una mezcla de cosas, no se puede identificar como que sea exclusivamente mexicano o argentino o colombiano, pero tiene esas influencias. Entonces le dan como una veracidad. Y de nuevo, Petipa ponía lo que era exótico, las danzas españolas, las danzas de otros lados en los grandes finales. Wildon hace una cosa similar, pero va utilizando el folclore y Jovi Talbot como compositor va haciendo lo mismo, va usando las músicas de los distintos lugares con todas sus influencias, inclusive en el caso de Como agua para chocolate, ha incluido muchísimos instrumentos típicos de México, hasta la ocarina, que en realidad también existe en el resto de nuestros países, creo en Latinoamérica, que es ese silbatito hecho con cerámica, creo. Sí, sí, Estoy hablando, por lo menos la ocarina sí, que argentina yo es así. también conozco, sí, yo no conozco la La misma. ocarina argentina, sí. Y el último trabajo completo narrativo que ha realizado es Oscar, que está basado en la vida de Oscar Wilde. Eh, y él trae por primera vez a escena en una obra entera, completa. No lo he visto, lamentablemente, porque no lo he visto con disponibilidad para verlo online, En para el Australia se estrenó, Australian ¿no? Ballet. Porque ¿Cómo? se hizo para Australia o la hizo a Oscar. Lo hizo para Australia, para el Ballet Nacional de Australia, sí. Y bueno, nada, eso se estrenó el año pasado en septiembre.
pero calculo que puede llegar a tener o estar pensado de la misma manera. Una persona metódica que tiene una visión clara de lo que quiere transmitir. Creo que estamos frente a un gran coreógrafo de nuestro tiempo. No podemos quedarnos siempre mirando todo lo que sucede atrás, hay que tener apertura para ver otras cosas y para eso, bueno, tenemos aquí justo ahí, la tengo a Avatar acá enfrente. Avatar es una coreógrafa española radicada aquí en Gran Bretaña y hace cosas muy especiales como el Nijinska que hizo para el Ballet de Santiago y también trabaja con cosas así tecnológicas y realidad virtual. En nuestro tiempo. Así es que, bueno, en fin, creo que algunas pautas básicas o algunas guías Sí, para obvio. conocer quién Vamos a ir es a ver, vamos a ir a ver Ballet to Christopher Broadway. Wheeldon están aquí en esta pequeña charla o en estas pequeñas ideas que he intentado comunicarlas. Vamos ahora a abrir micrófonos, si hay que hacer preguntas, pueden levantar las manos. Vamos a ver nosotros Ballet to Broadway ahora cuando vayamos en mayo, así que vamos a ver una obra de él también. Ah, En van a vivo. ver Michael Jackson. No, en no, la que vivo. está en el Royal. Ballet to Ah, sí. Broadway, Ballet Broadway, Ballet, no sé, no me acuerdo bien cómo es el nombre, que son varias obras de Sí, él. sí, 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 sí. Bueno, porque él es que hizo, perdón, yo lo que no les he contado es que hizo muchas obras para Broadway. Claro. Hizo además Un americano en París, que la estrenó en París, después la llevó a Broadway, después la trajo acá y también la he visto, es maravillosa. Él dice que en realidad la gente quiere ver más ballet y es verdad, se ha perdido un poco la danza dentro de los musicales. Y también hizo el polémico MJ o Michael Jackson, y la verdad que lo fui a ver y es espectacular, es muy bueno, y se la pasan bailando todo el tiempo, que es lo que a mí más me gustó, además de cantar, y lo cantan muy bien. Ah, va, ¿querés hacer vos la pregunta o querés que la haga yo? Bien, no, no, la puedo hacer. Sí, siempre, bueno, una de las cosas más difíciles como coreógrafa es un poco lo que decía Fátima, ¿no? Hay tantos elementos a considerar, no solo los bailarines, las escenas, la música, escenografía, vestuario, pero lo que yo siempre me pregunto como coreógrafa, yo tengo mis tiempos a la hora de coreografiar, pero ¿tú sabes cuánto tardo en producciones como Alice, que son de 2 o 3 actos? En el Royal Ballet están siempre súper ocupados los bailarines haciendo mil producciones. ¿Cuánto tiempo tardó él en hacer esa producción? No digo las conversaciones con el compositor, que igual empezaron eso, 2 o 3 años antes, Sí. pero ¿se sabe cuánto tiempo tuvo con los bailarines para crearlo? Pido un paréntesis acá antes de que responda Fátima, porque es algo que hemos venido hablando en este videoclub aletomano. Siempre Eh, hablamos acá también el problema que es eso que planteaba Tara, ¿no? Porque el coreógrafo puede tener una idea, pero después la compañía tiene sus ritmos, sus horas de ensayo y te da tantos bailarines, tanto tiempo. Lo vimos con Abraham bueno, Cam y Giselle. Entonces, siempre es un tema y a mí me encanta que la coreógrafa se la pregunta a Fátima. Nada, es como el tengo, contexto. Tengo entendido, Avatar, tengo entendido que es verdad, él trató desde composición, trabajo, fueron 3 años, pero las puestas no hay más de 6 semanas y 6 semanas es muy generoso. Por eso él considera que como el ballet es algo vivo y va cambiando, igual que la vida misma, la vida de uno, cuando uno vuelve a hacerlo, revisa cosas y cuando él vuelve a verlo, revisa algunas cositas. Por eso cambió de dos actos con Alicia en particular a 3 actos. Ujú. Pero entiendo que son 6 semanas siendo generosa. No es Así. tan común eso de que los vayan cambiando, ¿no? Pero a su vez qué tranquilidad, porque de última los estrenás y después los vas viendo. ¿Cómo lo ven Bueno, ustedes? dale, Avatara, sí, sí, No, lo ibas a que decir. digo, él es verdad que es coreógrafo asociado al Royal Ballet, Sí, entonces él tiene el gran privilegio de poder trabajar habitualmente con los bailarines. Cuando tú eres un invitado en una compañía, haces la producción y ya está, no tienes la posibilidad de revisionarla, pero claro, él conoce muy bien esos bailarines, hace otras producciones, entonces es un gran lujo y creo que es muy inteligente de él también mejorarlo siempre que tenga Claro. la posibilidad, claro. sí, ahora él mismo dice que en comparación a los musicales, la puesta en escena de un musical, ponerle la coreografía lo que es todo, el canto, la música, en un musical, tienen el lujo de hacerlo mucho más largo porque hacen lo que se llaman talleres o workshops, que en el ballet no se hacen.
Entonces, en el ballet él llega y tiene que poner las cosas rápido, si bien el trabajo es colaborativo con los bailarines, que él considera que son quienes mejor conocen su cuerpo, y entonces pueden indicarle al coreógrafo hasta dónde pueden estirarse, no en el sentido de estirar las piernas, sino estirar su capacidad, su flexibilidad, su versatilidad, ¿no? En la exigencia de lo que el cuerpo les permite. Bien. ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Fátima, ahí, Carolina. La que estás en silencio, Carolina. Desmuteate. Yo te. Ahí. ¿Ahora? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Gracias. A ver, yo siempre desde que he visto cosas de él lo encontré muy genial. Y si bien es cierto lo que dice Fátima, que claro, que los coreógrafos del siglo XIX utilizaban mucho más el espectro de magia, vida espiritual, etcétera. Yo creo que Weldon bueno, en Alicia es una locura, me pareció increíble cuando lo vi por primera vez. También vi como Agua para Chocolate, que no es el tema a discutir ahora, pero también, como eso es realismo mágico, también le quedó como muy bien a él. Claro, Ahora, porque no los dos digo, son como volados. sí, claro, que entonces creo que igual hay mucha magia también en lo que él hace y siento, yo nunca he trabajado con una coreografía, me encanta hacer coreografías, pero lo hago en mi ambiente privado, desde las más inexpertas hasta las más preprofesionales, etcétera. Y lo que yo siento cuando lo veo a él es que él, bueno, es un tipo que maneja mucho la estética en todo sentido, física, psicológica, etcétera, porque la estética tiene una cosa muy amplia. Y lo que me encanta, que me encantaría preguntárselo, es que yo he escuchado a algunos coreógrafos que como que planifican aproximadamente, pero yo siento, no sé, es una idea que yo tengo. A mí me parece que él improvisa antes de planificar y después adapta todo al cuerpo que tiene, a los bailarines, al nivel que tiene, etc. Pero es muy completo él como coreógrafo y tiene como ¿cómo se dice? Es como una fuente inagotable de creación. Eso siento yo con él. Porque hay otros coreógrafos que tienen como más acotado su creatividad en general. Hablo de coreógrafos, pero también hay pintores, escritores que uno como que siente que están como, tienen como una cosa más acotada. Yo creo que él es como muy desbordado, tiene como una cosa muy inagotada. Eso. Sí, es verdad lo que decís de la magia, es verdad que él utiliza la magia, pero a lo que yo iba era a esa cuestión del cuentito de hada. Sí, claro, claro, claro. Y lo difícil en Como Agua para Chocolate es justamente mostrar esa cantidad de tiempo, y lo hizo muy bien. Y es verdad que es una persona que planifica, pero también se deja entrar con la improvisación. En Alicia en el País de las Maravillas, una prueba de eso es que cuando él utiliza, a ver, divide el argumento que finalmente han decidido que van a hacer en pedazos. Esos pedazos los aplica a los tiempos dentro de la partitura musical, y cuando va a hacer la coreografía, en el caso del Mad Hatter o el sombrerero loco, que lleva toda la parte de tap dancing, Sí. le dijo literalmente a Stephen McRae: tráete tus zapatos de tap, Está, porque empezó como, en realidad, como bailarín de tap, Stephen McRae, y a ver qué sale, pero no te prometo que lo vaya a dejar, pero le gustó tanto lo que hizo. Él siempre dice que le gusta mucho trabajar con los bailarines y que no impone, porque es verdad que hay coreógrafos que tienen una manera muy particular y no dan demasiado espacio para que el bailarín responda. Sin embargo, él lo admite, lo ha dicho muchas veces. Trabajó muchas cosas, por ejemplo, estando en los dos ballets, en el New York City Ballet y en el Royal Ballet, trabajaba cosas con Darcy Bassel y Jonathan Cope, y ahí le daba, con ellos experimentaba cosas que después iba y las ponía en el New York City Ballet con Wendy Whelan y Jock Soto. Entonces,
él estaba normalmente alimentando ambas compañías y eso es lo más interesante de todo, que es nunca, hoy en día las cosas no son estancadas, Eso, hay tanta eso, interdependencia, mucha dinámica. mucha dinámica. Mm. Sí, Genial. Tenemos acá a Silvita. Silvita, adelante, desmuteate. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? hola, ¿Escuchas, no te veo. Fátima? Ah, A no, ver. no, perdón, no prendí la cámara porque Ah, ok, tengo no, no hay problema, no hay problema. que hacer del día, que son muchos. Pero qué placer, gracias, muchas gracias. Voy a cometer un sincericidio, ¿no? O sea, he visto un montón de cosas de este coreógrafo, pero no sabía quién era. Me encanta porque junto a mis dos amores, yo amo los musicales. Y Exactamente. lo que quería aportar también es de que la rapidez también aplicada a que un elenco de Broadway o de musical lo hace muchísimo tiempo, está mucho tiempo en escena. En cambio, Totalmente. las funciones son, ¿qué pueden ser? 10 funciones como mucho en un teatro de un ballet, ¿verdad? Sí, unas Eh, cuantas más, pero sí, Sí, es así. Y además sí, la rapidez también de cambios de escenas, evidentemente. Claro, yo vi el zapatero, perdón, el sombrerero con zapatero americano. ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla! He visto así cosas muy aisladas, así que ahora me voy a ir de cabeza a ver el ballet entero. Muchas gracias. Por favor. ¿Alguien más que quiera hacer no, una gracias a pregunta? vos. Ana, Em, te vi, Ana, hoy que te pusiste y después desapareciste. Ah, Alda también, ¿te les mandado la mano? Alda es mi amiga, sí, ahí Bien. te... Ahí, dale, Alda, desmuteate. ¿Estoy bien? Ah, perdón, que está Ana Rosa. Esperá. Va Ana Rosa Ah, y Ana después Rosa, Alda. hola Ana Rosa. Perdón. No, 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 vas tú y después la espalda, tranqui. Yo te vi, pero después como bajaste la mano, por eso te pregunté. Dale, habla que yo te pongo acá en la pantalla. no, porque hoy tuve un problema, disculpen, tuve un problema en la computadora y si subía y se bajaba la reacción. No, primero que nada quería saludar a Fátima, con quien compartimos alguna experiencia como jurados en Brasil, y Totalmente. felicitarla porque sigue, al igual que Lucía, con esta pasión y sigue transmitiéndonos todo lo que puede significar la danza, y además lo que más me gustó es que hiciste mucho hincapié en el hecho de abrir las cabezas y estar dispuestos a ver otras cosas. Como vos, Pareció Ana, muy vos haces lo interesante. mismo también. Ana también tiene un programa de televisión, también hace lo mismo. Buenísimo. Pero quiero decirte que es importante, indudablemente Fátima está en otras condiciones, ve otras cosas, tiene, digamos, otras posibilidades que a veces en el sur son más difíciles. Quiero decirte eso, quiero decirte que me pareció súper interesante. Personalmente, ya lo sabe el grupo, no es una estética en la que yo me sienta, no, que me conmueva la estética de este tipo de ballet, pero eso no significa que no reconozca la creatividad, el esfuerzo coreográfico y lo que significa para una compañía. Y justamente creo que es importante tener cosas diversas en el repertorio y mostrarle a las personas, porque de repente lo que a mí me conmueve no le conmueve tanto al otro. Te quería saludar especialmente, decirle que te sigo y felicitar a Lucía por la invitación a tu persona, que nos enriquece al grupo y bueno, y seguir adelante con esta pasión. Gracias, Fátima. Gracias, Ana. La verdad que sí, lo pasamos muy lindo en Brasil, hace muchos, muchos años. Te agradezco, la verdad que me da un poquito de vergüenza que digas cosas tan lindas, pero un placer haberte reencontrado a vos también a lo largo de los años y que me mandaras esas fotos que yo pensé que no las tenía hace mucho. Bueno, nos Viste vemos. que la foto es una forma, el otro día, viste, en un taller de psicoanálisis, si las cosas pasaron o están pasando. El ver la foto hace que sigan pasando, ¿no? Como Sí, recordar, pasar nuevamente por el corazón. Y sí. para mí lo más importante es no solo reencontrarnos, sino reencontrarnos en la misma línea, con el mismo impulso. Tú sos mucho más joven que yo, Lucía, ni que hablar. Y bueno, que haya quien dejarle el bastón para que siga adelante instruyendo de la pasión de la danza y bueno, y con un público tan distinguido estoy viendo Avatar, a quien la quiero mucho y la admiro también.
Así que un beso a todo este grupo, gracias por integrarme y no se van a librar de mí muy fácilmente. Jamás, no lo Ah, queremos. Anita. Alda. Alda. Bueno, yo, amiga honrada de ser amiga de Fátima, siempre cuando la escucho hablar de cosas que yo he visto, me doy cuenta que no he visto cosas que ella ve. Y me encanta, me gusta mucho. Gracias, Alda. Me encanta conocerte también, Lucía. Y mañana voy a estar en Sí, el del curso. kit, Sí, sí, me sí. anoté. Del kit de iniciación, que empezamos mañana. Esto Sí. que decís, Alda, es maravilloso, que uno conversando con otra gente y más con ojos como los de Fátima, que ve más cosas, ve cosas que uno no había visto y dice, pues yo estamos en todos Sí, lados, porque yo no lo vi, sí, ¿no? Que uno sí, aprenda sí. a eso. Es fantástico, es muy bueno tener grupos donde la gente, bueno, para mí que yo no soy experta, me encanta hablar con gente experta también, ¿no? Que me puede enseñar. Y una cosa que no se mencionó fue, es una maravillosa escena del caterpillar, no sé cómo se dice en inglés, Ah, sí, el gusano muy, el 100 pies. el 100 pies. Sí, no, Para no lo hemos mí, visto, ¿verdad? y eso me hace pensar que Wilton incorpora también música que no es el otro tipo de música, te trae música de Medio Oriente, una danza que no es la típica de ballet, eh, pero lo combina todo muy bien, porque vos mencionaste que en otros ballets aparecen bailarines españoles en el medio de algo que no tiene nada que ver, y pasa también en la ópera. Yo también, apasionada de la ópera, por ejemplo, en La Traviata, de repente aparece una troupe de españoles bailando flamenco, que no tienen nada que ver con lo que están haciendo ellos, pero estaba de moda en esa época hacerlo, en el siglo XIX. Wilton no hace eso. Él incorpora cosas de todos lados, pero con muy buen gusto. Es lo que él tiene, muy buen gusto. Una presentación que es un placer de ver. Bueno, eso que decía Carolina, de la Sí, esteta, ¿no? De cómo está todo tan bien. sí, sí. Bueno, y eso lo digo desde un punto de vista, mis opiniones son totalmente, no sé cómo se dice, no de una profesional, Alguien que pero vio y vio eso, punto, ¿no? No hay que exacto, hacer nada. y no la No vio hay una que vez, saber, sino que de la vio tres nuevo. veces. O sea, no se trata de saber, sino de dejarse llevar Ah, y después decidir, bueno, no es para mí, como dice Ana, tal vez no es mi línea, pero no Mm, importa, si uno va con la cabeza abierta, por lo menos uno puede elegir si eso es sí, lo que te gusta, si eso es lo que no te gusta. Pero insisto en algo que para mí es siempre maravilloso. Uno no elige lo que no conoce. mm, Hay que tener la mente abierta para animarse o permitirse ver algo nuevo. Tal vez no es el ballet que más te gusta a vos en la vida, mm, pero te va a generar curiosidad para ver otras cosas o para compararlo con otras cosas o para decir simplemente, bueno, la próxima no lo voy a ver por segunda vez, pero voy a darle la chance de ver una segunda obra o una tercera obra. sí, sí, sí. A veces hay que tener esa fuerza, ¿verdad? Si la cosa ya viene fea, bueno, lo lamento, si no te gustó nada de lo que haces. o Yo te no puedo llevas hacer algo, nada. ¿no? Un momento, una escena, capaz que no te gusta la obra, pero te Pero llevas. exacto, pero algo es Sí, algo importante porque uno no solamente ve un ballet nuevo, conoce música nueva, conoce una mm, historia nueva, o sea que todas las disciplinas que están incorporadas, conoce cómo se han utilizado los recursos técnicos que existen hoy en seguro, día en los sí. teatros de una forma nueva, Mm, y eso ya está enriqueciéndonos. sí, Eh, sí. Siempre se puede sacar algo positivo de cualquier obra que uno pueda asistir. Hay que ver todo, Es- siempre decimos eso, hay que verlo, como dice Fátima, no elegís Verlo. no conoces. Acá tenemos Ujú. a Alejandra que quería hablar y después Marcela hizo otro tema interesante, es la fusión de la técnica a la escenografía, lo tradicional a lo más tecnológico. Pero eso hablabas, ¿no? De todo lo que fue como toda esta locura. ¿Qué diría George Nover del trabajo de Wildon, de Christopher Wildon? Y bueno, yo creo que nos emociona, nos toca el alma. No. O le gustaría no ver, porque Yo creo que bueno, Nover, digamos, catalogó los pasos de la danza, de alguna manera los puso todos juntitos. O sea que si alguien está utilizando todavía los mismos pasos de forma innovadora,
creo que se va a sentar a aplaudirlo y ver pasar la procesión de Wildon y la de otros coreógrafos posteriores, ¿no? Y fue un revolucionario que Wildon también. Alejandra, no te veo, a ver, desmuteate que ahí te encuentro. Acá estoy, acá estoy. Hola Dale, Lucía, ¿cómo estás? bien. Hola Fátima, muchísimas Hola, Ale. gracias por esta charla, la verdad, un placer y gracias Lucía. Lo mío es la gestión. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta como hacen los chicos cuando les doy clases en la universidad. ¿De dónde se sacan los recursos? ¿La guita de dónde viene? Muy bien. Es muy En costosa el esta caso de Gran producción. Bretaña, Me en el preguntan caso de eso. Gran Bretaña hay varias formas. En realidad, la más preparada que yo creo que va a ser Avatara, pero déjame que yo te dé una primera Por favor. pantallada de eso. Hay dineros, hay tres formas de financiar o tres fuentes de financiamiento de las compañías británicas, las grandes. Hay algunas que reciben dinero de lo que se llama el Arts Council England o el Consejo de las Artes de Inglaterra, que ahora está medio, está bastante Venido cuestionado porque ha cambiado mucho la forma en la que dan los dineros. Esto es una entidad que tiene un directorio de toda gente que tiene que ver con las artes, con las finanzas, con una serie de cosas, y ellos establecen unas ciertas formas o requisitos para los cuales las compañías grandes, pequeñas y medianas y chiquititas se van a presentar. En el caso de las compañías grandes, tienen que presentar un proyecto a 5 años, pero creo que ahora lo extendieron a 10. Esa es una fuente de ingreso que recibe el Royal Ballet en este caso. Otra fuente de ingreso son los fondos que dan las personas o entidades que quieran apoyar y hacer donaciones. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar. Este es un programa del Royal Ballet, ¿ven? De Alicia. Tengo varios programas acá de todas obras en las que hechas por Wildon. Y no todas son exitosas, ¿eh? Y son una chiquitita que fue un flop tremendo. Si ven acá abajo, ven bien pequeñito ahí abajo, ahí nombran un montón de gente. Ese montón de gente y compañías y fundaciones que pertenecen a compañías ponen muchos cientos de miles de libras esterlinas. Y la tercera fuente de ingresos es el box office. Y en eso todas las compañías han perdido muchísimo durante la pandemia y por eso ahora hasta escatiman las entradas de prensa. Si no vas a escribir algo definitivamente antes, uno podía pedir una entrada de prensa y decir, bueno, para mi formación personal o lo que sea, y te las daban y ahora ni siquiera eso. Así es que ¿Qué son es el tres box formas. office, el último? ¿Qué es eso? La boletería, la taquilla, ¿qué es la box office? Taquilla, el box office, perdón, lo dije en inglés. La No, taquilla, no. la boletería, Ok. la recaudación por tickets. Buenísimo, buenísimo. Eso Son así tres es como fuentes. trabaja, o sea, hay una conexión entre eso, el coreógrafo y después lo que es el directorio del teatro, que es No, en distinto. realidad el coreógrafo, gracias a Dios, no tiene ni que pensar en de dónde va a sacar la plata en una compañía como en el Royal. En el caso de Avatara creo que es distinto. Ok, es distinto que acá. Avatara que trabaja con una compañía pequeña. ¿Cómo es en tu caso, Avatara? Contale un poquito las Claro, o sea, tienes peripecias coreógrafos coreográficas. donde como coreógrafo tú puedes recibir un encargo, como el caso de Christopher Wheeldon, recibe encargos, eso quiere decir que él recibe su sueldo por producción o anual en una Ok. compañía, pero la compañía se encarga de recoger todos esos recursos económicos. Tú vas y es un encargo, es lo más fácil, porque tú vas ahí solo como artista. Cuando tú tienes una compañía independiente, como es en mi caso, yo me tengo que encargar de buscar la financiación, o sea, ahí Alejandra, yo hago de Al mecenas. productora y me Al busco toda mecenas. la Vos tenés que financiación. buscar al mecenas. Ok. Exacto, entonces mecenas, a solicitudes a este Consejo de las Al Art Artes y demás. Council. Cuando reúnes ese dinero, entonces ya haces tu producción. Pero las compañías grandes normalmente te llaman y tú vas ahí solo de artista, no de Batalla fue a productor. Chile a hacer Nijinská y llegó con esas condiciones. Ya ahí no tuvo que hacer buscar un Exacto. peso. Pero Te cuando. toca negociar el Claro. salario que tú consideres, pero aparte de eso, la verdad que es un gran lujo Ok. cuando vas como de invitado. Ujú.
Ok, Pero, gracias, Fátima. Alejandra, para que tengas una idea, en realidad son recursos públicos, recursos privados y es una mezcla de recursos públicos. Los recursos públicos no pertenecen ni los maneja el gobierno, sino que es una entidad totalmente independiente, aunque tiene una regulación o una reglamentación en donde las autoridades gubernamentales tienen que velar, digamos, para que se Claro. haga de manera En, correcta. en Pero son, este, claro, en este caso, a nosotros lo que nos pasa, a nosotros digo, ¿no? A los bailarines en general en el Teatro Colón, por ejemplo, el Teatro Colón es un ente autárquico, pero no es autárquico financieramente. no, O sea, depende de la financiación de la nación que le da a la ciudad de Buenos Aires y el ministerio reparte. Entonces, esa plata que reparte al Teatro Colón se reparte en las tres áreas, que es sí, la sí, parte eso. de música, ópera y danza, que siempre le toca lo menos. Entonces, ahí está el problema, porque en este caso Julio puede hacer una programación fabulosa de lo que quiere hacer, pero si no tiene los recursos, lo bajan, Claro. ¿entendés? Bajan lo que quiere hacer. Por eso necesitaríamos que el Colón realmente sea más autárquico y financieramente, para que funcione de otra manera, y más con los problemas que tiene de la parte de todo lo que es jubilaciones para los bailarines, ¿no? Que está muy, muy problemático el tema, ¿no? Sí, Así que es bueno, distinto aquí, realmente es distinto. claro. Bueno, Muchísimas gracias, Fátima. gracias, Ale. Siempre es lindo en estas charlas las distintas miradas. Cada uno desde su lado Claro. aporta su visión y eso nos hace pensar cosas que ni siquiera nos hemos preguntado. Además, acá el tema de la financiación fue un tema porque fue una mega producción, entonces fue una inversión Claro. también como grande. Alda, ¿ibas a decir algo? Sí, además de la forma de recaudar que mencionó Fátima, el Royal Opera House tiene bastantes, tiene como 3 restaurantes que cobran Wow. muchísimo. Tienen gente que son amigos de la Opera Patrones. House, patrones que puedes pagar como desde 60 libras al año, lo más bajo que no te da ningún beneficio, hasta lo que quieras, 5.000 libras al año. Nosotros nos hicimos socios, nos hicimos amigos ahora para conseguir entradas mejores para el viaje valetómano. Así que Sí, me encuentro dentro de las Del amigas. Royal Opera House, sí, sí, y eso contribuye muchísimo sí. A mí me tocó a una pagar vez los... hacer una entrevista con Marianela Núñez para los patrons o los patrones de la Ajá. Del Royal Ballet. Y bueno, la gente, a ver, la gente que estaba ahí, para quienes yo tenía que hacer este trabajo, eran los que pagaban la producción completa de Swan Lake, los que daban un tercio de la producción cuando era nuevo la obra, la reposición o la renovación que hizo Liam Scarlett. Y así, o sea, toda gente que uno los ve y, o sea, son gente como uno, pero tienen un Sí, amor tan grande que pueden abrir los bolsillos y es sí. O son muchísimo de una dinero, son empresa, millones de son una libras, empresas enormes, ¿sí? eh, Claro, puede ser de desde uno común champán. que pagas 60. Y los amigos, como dice Alda, los amigos que te has hecho vos, los amigos siempre hay un beneficio, aunque Claro, sea pequeño, tiene. Por ejemplo, Claro. si vivieras acá, Lucía, y todos los que se han hecho amigos, podrían tener acceso a los ensayos generales. claro, Ujú, claro. claro. De hecho, vamos a ir a ver una clase. Bueno, Y está muy bien regulado. ¿cómo? Perdón. Perdón. No, que digo que está muy bien regulado las donaciones y a dónde van a dar los dineros. A Sí, nosotros claro. todavía nos falta un poco, América, ese todavía es un tema difícil Pero de hay que empezar lograr por poner. algún lado, ¿sabes? Eso desde ya. Mm, Yo, por ejemplo, siempre le sugiero a todas las compañías, a la gente le digo, mira, si les cuesta tan caro comprar zapatillas de punta, ¿por qué no hacen como en todas partes? Hacen una pil de zapatillas de punta y la gente dona aunque sea 5, porque es tu 5 más mi 5 más los 5 de al lado y así cada monedita es un montón. Pero bueno, es una manera de ayudar. Lo que pasa es que mm. a alguien tiene que generar eso. Que nos También fuimos por las ramas perdón, hablando de una la... cosa más que hace el Royal Opera House es hacer eventos.
enseña canto, enseña danza a cualquiera, ¿no? Se hacen Sí. grupos y cobran todo eso. Cobran Y la gente va carísimo, chocha, es carísimo, sí. carísimo, pero la gente va Eventos para como loca. chicos chiquititos de 1 año, no tiene ninguna Algunas cosas las hacen límite. gratuitas, pero casi todo es pago. Sí. Y Bueno, lo que tienen son grandes trabajos de outreach o de llegar al público, a las escuelas, porque como tienen que cumplir con llegar a todo el mundo posible, Sí, tienen sí. mucho trabajo con las escuelas en canto, en música, en Ujú. ballet, eso sí, hacen Sí, mucho. y también les sirve para encontrar Talento. nuevas claro, artistas, nuevos artistas en los chiquitos, estar por Sí. ¿no? ahí. Acá Poderania, muchas gracias Fátima, de verdad muy interesante ver pequeños detalles que no había prestado atención. Bueno, nos prometimos con Fátima que somos conversadoras y que sabemos que son todas Tal conversadoras, cual. no pasarnos de la hora y media, porque después como mucha gente la ve grabada, si ya de entrada ve 2 horas, es como, ay no, ni me meto a verla porque no la voy a terminar más nunca. Entonces estamos llegando justo a la 1 hora y 28, o sea que bueno, ya cumplimos, aunque dijimos que vamos a ver un poquito antes. Les quiero agradecer enormemente a todas por haberse conectado, por enriquecer con sus miradas, con sus preguntas, con todo esto. Gracias, Fátima, por tu tiempo, por tu dedicación, por haber preparado todo esto. Te vamos a ver en Londres dentro de poquito, vamos a ver Avatar también en Londres. Así que Estoy esto, feliz. sí, es como que ya lo empezamos como a vivir un Voy a poco. poder dar un abrazo Ay, después de sí, años yo de no- vernos así en no, internet. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? vamos el 22 de mayo. 22 de mayo. El 22 de mayo al 1 de junio. Ahí estaremos. Y Así que vamos a la función de Onegin del sábado 31 de mayo. a A esa la vamos noche con Fátima de invitada, esa última función. Con Avatara vamos a la que voy yo. casa de Pavlova, así que nada, que estamos como súper emocionadas también por eso. Ah, bueno, van a ir, genial. Y logramos entrar a la casa, bueno, vamos a lograr entrar a la casa de Pavlova, que estamos con una emoción muy fuerte. Así que, y vamos a ver una obra de Christopher Wildon, así que de cierta manera se cierra mucho todas estas cosas que estamos acá. A las que no vayan, les contaremos todo, ¿saben? Suban todo, la seguiremos en las redes. Sí, por supuesto. Siempre las invitamos a que viajen con nosotros, a acercar. Sabemos que esto es un privilegio y que por lo tanto lo expandimos y lo compartimos y nada, para que viajen con nosotros. Muchas gracias a todas, muchas gracias por tu parte, Fátima, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Lucía, y a todas por tener la paz. Y todas y todos, no sé, creo que algunos chicos también, sí, ahí estaba viendo a Daniel Melgarejo y a otras personas más. Muchas gracias por dedicarme este tiempo, que me quieran escuchar. Para mí es increíble, o sea, Tiene muchas gracias. Dije, ¿quién mejor para que hable a de veces creo que no tengo nada para decir, pero bueno, No, ¿quién fue mejor? No. primera y no paré. No, nuestra primera opción, Fátima, vos podés. Gracias, Lucía. Bueno, no, claro que sí, claro que sí. De verdad tener una mirada experta de alguien que conoce, desde sabe mirar y a su vez está ahí, es como siempre distinto y por eso me parecía que era la persona perfecta para este coreógrafo que insisto, que desde este lado no se ve como ese gran fenómeno, que lo es, pero bueno, uno a veces ve lo que tiene y no lo... Entonces, por eso queríamos acercarlo contigo. Muchas gracias a todos una vez más. Gracias, Fátima. Va a quedar esto grabado en un ratito, subido, y nos vemos. Chau, Nos chau. vemos, gracias a todos.